Tomaremos dos versículos para iniciar el libro segundo de Samuel. Tomaremos un versículo del capítulo 16 y tomaremos un versículo del capítulo 17, de los cuales vamos a partir para caminar en otros pasajes de la misma escritura. Segundo libro de Samuel 16. Los que no sean de los lugares que saldrá transporte y quieran asistir, bueno, van a depender de su propio transporte, hermanito. Oye, si tienen vehículo, váyanse, ya les esperamos. Pero no les ofrecemos transporte a otros lugares más que a esas 3 zonas que hemos indicado. Pero si usted dice, yo quiero estar y tengo carro, bueno, agarre camino entonces, allá nos vemos. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23. ¿Lo tienen? En aquella época, recibir el consejo de Ahitofel era como oír la palabra misma de Dios. Y esto era así tanto para David como para Absalón. ¿Comprendieron el pasaje, hermanitos? Lo vuelvo a leer. En aquella época, recibir el consejo de Ahitofel era como oír la palabra misma de Dios. Y esto era así tanto para David como para Absalón. Capítulo 17, versículo 23 también. Fíjese la relación de los dos versículos. 17:23. Ahitofel, por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, aparejó el asno y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, después de arreglar sus asuntos, fue y se ahorcó. Así murió y fue enterrado en la tumba de su padre. Vuelvo a leerlo y medítelo bien, hermanito. Ahitofel, por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, aparejó el asno y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, luego de arreglar sus asuntos, fue y se ahorcó. Así murió y fue enterrado en la tumba de su padre. Padre celestial, queremos pedirte en esta hora que puedas iluminar nuestros caminos, puedas alumbrar nuestra existencia con tu palabra. Allí en las oscuridades de nuestra humanidad, ahí en la interioridad de los procesos oscuros que se dan en nuestra vida, Padre, que tu Santo Espíritu pueda poner esta palabra como lámpara a nuestros pies y pueda llevarnos y conducirnos por los caminos gloriosos que nos quiere llevar tu Santo Espíritu. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, amén. Que nos hable el Señor, hermanitos. Hay una pregunta, diríamos, tan normal que podría brotar de leer estos dos versículos. Hemos leído el versículo 23 del capítulo 16 y el 23 del 17. Y son como dos polos, son como dos extremos. En el 16, 23, bueno, hay un personaje común en ambos. ¿Quién es? Como dice la Reina Valera, Ahitofel, o la NBI, Ahitofel. Hay un personaje que es común a ambos, Ahitofel. Pero en el 16:23 tenemos una imagen de Ahitofel muy significativa, muy valiosa. Tenemos un posicionamiento de este personaje
que llega a decir el versículo: en aquella época, imagínense, la valoración, el estatus, la valía que tenía este hombre. En aquella época recibir el consejo de Agitofel, ¿cómo era, hermanitos? Era como escuchar la palabra misma de Dios. O sea, es tremendo, imagínense escuchar que el texto bíblico diga que hubo una época en que oír a este personaje era como escuchar a Dios mismo. ¿Se imagina la tremenda eficacia que tenía el consejo de este personaje, que era tomado por David y por su hijo como la palabra misma de Dios? Entonces la pregunta que brota de manera inmediata es: ¿cómo un personaje que en la historia de Israel y en el movimiento del palacio de David y de Absalón, cómo una persona de tanta valía como esta termina, como dice el versículo 23 del capítulo 17? ¿Cómo alguien al cual escucharlo era como estar escuchando a Dios mismo termina ahorcado en su casa, casi en el anonimato, casi al margen, casi como un cualquier desconocido? Como alguien que puede de repente tener un estatus espiritual sobresaliente, de repente puede caer en un nivel tan bajo y desorientado. Y esa sería como la pregunta que tendríamos que manejar en esta hora. ¿Cómo alguien que ha servido a Dios, como alguien que ha sido usado por Dios, como alguien a través del cual Dios ha vertido su palabra, puede terminar en una posición tan nefasta? Como alguien que ha escalado, diríamos, las alturas de la espiritualidad, llega a caer en una posición tan desastrosa. ¿Me van siguiendo en la pregunta, hermanitos? Digo esto porque tiene que ver con todos nosotros esta mañana. Esta pregunta tiene que ver con todos. Como dice el apóstol Pablo: no siendo que habiendo sido yo, ¿qué dice? Heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, no sea que yo, habiendo iluminado a otros, venga a terminar en oscuridad. No sea que habiendo enseñado a otros el camino, yo venga a terminar perdido y confundido. No sea que habiendo llevado a otros a la gloria, yo termine en la desgracia. No habiendo sido proclamador de la gracia, vengamos a vivir en ese estado de desgracia. ¿Cómo alguien pasa de un estado tan noble a un estado tan vil? ¿Cómo alguien pasa de un estado tan lleno de vida a una situación tan marcada de muerte? Y en esto, amados hermanos, tenemos que prestar atención todos, porque independientemente de la función que tengamos en los caminos de Dios, nada nos exime ni nos previene de poder seguir el camino de Agitofel. ¿Me están oyendo, hermanos? O sea, que nadie ahí esté pensando que, no, si yo soy el pastor de no sé qué, no, si yo soy el coordinador de no sé cuándo, no, si yo soy el que predico no sé dónde. No. En la experiencia de Agitofel entramos todos. Si no sabemos llevar nuestra vida, y particularmente en el detalle que vamos a plantear esta tarde, si no sabemos manejar las luchas interiores, los conflictos personales interiores, si no sabemos llevar las heridas que nos causan las demás personas, porque quiero decirles que el problema de Agitofel no era en principio una cosa doctrinal, no era en principio ni siquiera falta de discernimiento espiritual. Ustedes ya lo van a ver. Ni siquiera era eso, fíjense. No era que no tuviera la lucidez de Dios para poder ver el camino que deben tomar otros, porque esa era su función, ser consejero.
El problema de Ahitofel era uno sencillamente. Ahitofel tenía un resentimiento muy grande contra David. Fíjense, yo no te estoy diciendo. Ahitofel tenía una amargura en lo más profundo de su corazón contra David el rey. Porque el drama va a comenzar en el capítulo 15. Cuando Absalón se rebela contra su padre David. En el capítulo 15 comienza toda la historia. Ya he hecho notar en otras ocasiones la sublevación de Absalón, el final de Absalón. Hoy vamos a concentrarnos en Ahitofel. Y dice, versículo 11, capítulo 15, versículo 11. Además, desde Jerusalén llevó a Absalón a 200 invitados, los cuales lo acompañaron de buena fe y sin sospechar nada. Luego, mientras celebraban los sacrificios, Absalón mandó llamar ¿a quién? Mandó a llamar a un consejero de su padre David. Fíjese el estatus importante de Ahitofel. Es un hombre de extrema confianza de David. Bueno, ya el pasaje lo dijo que aún para David el consejo de Ahitofel era como estar escuchando a Dios mismo. Ya para David le ha entregado a Ahitofel un lugar privilegiado en la corte y en su corazón. Estamos hablando de alguien que es evaluado y valorado por David como alguien muy, muy cercano. Absalón lo manda a llamar, el cual se llamaba Ahitofel y era del pueblo ¿de qué? De Giló. Así la conspiración fue tomando fuerza y el número de los que seguían a Absalón crecía más y más. Si ya nos hicimos la primera pregunta, ¿por qué un hombre tan valorado espiritualmente, de tal manera que su palabra era como oír la palabra misma de Dios, termina con una decisión tan nefasta como ahorcarse? Es decir, termina suicidándose. Termina tomando decisiones que lo llevan a la muerte. Termina tomando decisiones que lo hunden. Esa es la primera pregunta con la que nos enfrentamos. ¿Cómo alguien tan usado por Dios puede tomar decisiones personales que lo estén hundiendo y hundiendo? ¿Estamos? Segunda pregunta. ¿Cómo alguien tan cercano al rey David, que era valorado por él mismo, cómo alguien tan cercano a David le traiciona? ¿Cómo alguien tan cercano al rey va en pos del que se subleva contra el rey? Porque esta será la razón, la respuesta a la segunda pregunta será la razón que va a llevar a la respuesta de la primera pregunta. ¿Por qué alguien puede perder la notoria espiritualidad y caer en esa banalidad? Tiene que ver con la segunda pregunta que hemos levantado. ¿Qué hay en Ahitofel? Y Ahitofel tiene un problema con David. David es el rey, es el ungido del Señor. Dios lo ha puesto allí. Ahitofel es consejero de David. Lo valora, lo estima, lo tiene a la par suya. Pero a la más mínima oportunidad que hay, Ahitofel traiciona a David. Ha estado durante años a la par de David. No le ha dicho nada. No le ha reclamado nada. No le ha dicho lo que siente. No ha sacado su amargura.
no ha sacado su resentimiento, pero está allí a la par de David. Surge una oportunidad para hacerle daño al rey. Ahitofel la va a aprovechar, no la va a dejar pasar. La pregunta es, ¿cuál es la molestia que tiene Ahitofel? Porque tampoco es invento esto, que Ahitofel tiene algo contra David. Hay algo muy directo. Veamos, ya vieron de dónde es Ahitofel, ¿verdad? Es del pueblo de Giló. Váyase al capítulo 24 para relacionar estos detalles. Capítulo 23, siempre el segundo libro de Samuel, 23:34. Elifelet, hijo de Ahasbai el Macateo. Y ojo aquí, ¿quién aparece? Ahitofel ¿el qué? El Gilonita, o sea, de Giló. Estamos hablando del mismo personaje, pero hay un detalle. Y el detalle es que aparece Elián, hijo de Ahitofel. Tenemos entonces a Elián, estamos en el 34. Con ese nombre, Elián, hijo de Ahitofel, retrocedamos al capítulo 11. Y tenga en mente los nombres: Elián, hijo de Ahitofel. Dice el capítulo 11, versículo 2: una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era, y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de quién. Ahora, ¿cuál es la relación entre Betsabé y ¿de quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? ¿Ah? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el parentesco? ¿Ah? Ajá. Aquí que sobrina, que nuera, que es cuñada. No, hermanitos. Si Elián es hijo de Ahitofel y Betsabé es hija de Elián, ¿qué es Betsabé de Ahitofel? Es nieta. Es la nieta. Hay una relación de parentesco entre Ahitofel, que va a traicionar a David, y Betsabé, que todos conocemos la historia y lo que va a ocurrir. No solamente con la hija, con el yerno. Las relaciones de familia son importantes en aquella sociedad. El error que David va a cometer va a destruir parte de su familia. El error de David va a arrastrar parte de la familia de Ahitofel. Recuerden de manera breve, David manda a llamar a Betsabé. Betsabé queda embarazada. Se proponen un plan y es mandar a traer a Urías para que se acueste con Betsabé, y que Betsabé después diga que el hijo que espera de David sea de el esposo Urías. Urías se resiste, no acepta tal cosa, y David decide mandarlo a matar. Mata a Urías, lo pone al frente de la guerra. Ahitofel está cercano a la corte y desde adentro sabe perfectamente todo lo que pasó en la corte. Quizá el pueblo no sabe de manera exacta lo que David ha hecho, pero Ahitofel es su consejero personal, está a la par de él, sabe perfectamente.
y sabe perfectamente las consecuencias que esto trajo para su nieta, para el esposo de su nieta y para la familia entera. Un destrozo que para Ahitofel habrá sido doloroso. Imagínese usted, si ustedes aman a los hijos, ¿cuántos más aman a los nietos? Tanto que son hasta más alcahuetos con los nietos que como fueron con los hijos. A veces con los hijos fueron una amargura y con los nietos una dulzura. Y ya está la mamá, ojalá salga embarazada. Y cuando viene el niño, ay, mi bebé. Son los bravas de paja a veces. Ya cuando ven llegar al monito pelón, ay, siempre quise un nieto. Ya cuando ven llegar a la hijita Chelita, ay, gracias hija, porque me has dado una nieta. Y con la nieta se va a enloquecer. Aunque a la hija le daba neta cada rato, ¿verdad? O al hijo le daba penga cada rato. Pero al nieto no le das nada al niño. ¿Y por qué le vas a pegar? Ahora imagínense a Ahitofel con su nieta y todo lo que significó para la familia, el destrozo familiar que significó el acto del rey al cual él servía. Esto indudablemente dejó en Ahitofel una espina clavada muy profundamente. Amados hermanos, el problema más grande de Ahitofel no será ni siquiera espiritual en el sentido de no recibir el discernimiento adecuado para orientar al rey. Ya vamos a ver cómo cuando se planeó la destrucción de David, Ahitofel tenía la razón de cómo destruir a David. El hombre entendía y estaba ubicado. El problema de Ahitofel fue que nunca supo perdonar al rey el daño irreparable que el rey había hecho en su familia. El problema de Ahitofel fue nunca supo manejar la herida que el rey le había provocado en su corazón. ¿Cuánto tiempo después que David tuvo esto con Betsabé, Ahitofel estuvo junto al rey y nunca le dijo nada? Nunca le reclamó nada. Claro, era el rey. ¿Qué le podía decir al rey? ¿Cómo podía reclamarle al rey? ¿Cómo podía, como consejero, ir a decirle un par de cosas al rey? Era inconcebible. Pero el hecho de que nunca se lo dijera no quiere decir que él no comenzó a contaminarse contra el rey. Comenzó a despertar rencores y odios con el rey. Comenzó a despertar esa amargura que se va desarrollando contra las personas. Había recibido indudablemente un dolor, una herida. Había experimentado humillación, porque eso era humillante en esa época. Pero volvemos al punto, amados hermanos. El tema no es si era justificado que Ahitofel sintiera eso hacia David. Indudablemente razones podían haber. El problema no es por qué se resiente. No, el tema es por qué a veces una cercanía con Dios y una militancia en el servicio activo a Dios no nos ayuda a aprender a manejar los resentimientos, los rencores, las iras, las amarguras que vamos sintiendo en el corazón contra las personas que nos han hecho daño. Durante años vivió amargado contra David, este hombre, porque la amargura todavía es un estado interno que podemos hasta esconder, podemos camuflajear, podemos sonreírle a la persona, pero por dentro la estamos odiando. Podemos saludarla, pero deseamos que le vaya mal. La amargura todavía
Es todavía un estado interno que se puede esconder, tapar, ocultar y más o menos esconder y fingir de manera exterior los verdaderos sentimientos. Pero cuando hay la más mínima oportunidad de hacerle daño a esa persona, no la desaprovechamos y ahí abrimos paso a la venganza, que ya es la manifestación externa de esa amargura que interiormente estoy alimentando. Ya es la expresión pública. Cuando encuentro la oportunidad ideal, digo, hoy es el momento de hacerle sentir a este lo que yo sentí. La humillación que yo sentí, hoy se la haré sentir a esta persona. De hecho, volvamos al capítulo 15 para que vayamos viendo un poco la evolución de Ahitofel y el desarrollo. Dice el capítulo 15, versículo 31. Leamos desde el 30 para que vean el escenario. David, por su parte, subió el monte de los olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todos los que lo acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. En eso le informaron a David que Ahitofel se había unido a la conspiración de Absalón. Entonces David oró: Señor, haz que fracasen los planes de Ahitofel. Aquí es el quiebre de diferencia entre David y Ahitofel. David cometió un error que indudablemente lo pagó muy caro en su vida. Ya ustedes conocen la historia con Betsabé. El hijo que nace de esa relación termina muriendo. Va a morir otro hijo de él aquí dentro de poco, que será Absalón. El precio que va a pagar es carísimo. Pero fíjese usted, cuando a él le notifican, cuando a él le llevan la noticia que uno de sus consejeros más cercanos lo ha traicionado y se ha unido a la sublevación, se ha ido con sus enemigos, está con su hijo y no con él, dice que David lo que hace es orar. David no se pone con resentimientos, no se pone con molestias. David no ni siquiera pide que le pase algo malo a él. David oró: Señor, haz que fracasen los planes de Ahitofel. Es decir, él se refugia en Dios. Él no dice nada contra Ahitofel. Solo le dice a Dios: Señor, los planes que él está montando en mi contra, Señor, haz que fracasen. David entiende que no está en sus manos, ni en las que los acompañan, el desarmar lo que Ahitofel vaya a planificar contra él. Eso solo está en la mano de Dios. Fíjese el corazón de David. Es aquí, hermano, donde David es diferente. Donde David, no obstante el enorme error a causa de su debilidad personal con Betsabé, y que cometió esa falla, pero no obstante su corazón es diferente. Su corazón no es rencoroso. Su corazón no se va llenando de amargura. No va atesorando, y es capaz de orar a Dios y pedirle a Dios que tome control de la situación. David se está encomendando a Dios como otras tantas veces en este capítulo 15 él lo ha hecho, y que él dirá una y otra vez que si esto el Señor lo ha permitido, pues que sea el Señor quien tenga misericordia de él. Dice, por ejemplo, el 15:26: pero si el Señor me hace saber que no le agrado, quedo a su merced y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. O sea, fíjese el corazón de David sometido a Dios. Un hombre que le están devolviendo una herida, pero fíjese la reacción diferente de Ahitofel, que ha venido guardando la herida contra David, y la reacción de David
hoy que está sufriendo la herida respecto a su hijo y a este consejero muy cercano, muy íntimo, muy personal. ¿Cuántas veces quizás David le consultó las cosas muy íntimas? Cómo Agitofel sabía cosas muy personales, íntimas, secretas. Y Agitofel, escuchando todo eso con gran resentimiento. Y ahora ha llegado el momento de devolverle la herida al rey. Y Agitofel no se va a guardar nada. Va a sacarlo todo. Pero David es diferente. David está confiando siempre en la misericordia de Dios. Ojalá Dios tenga misericordia de mí, dice él más adelante, cuando sale aquel ultrajándolo. Dice en el 16:11. Léalo desde el 9, porque sale Simí o Simei, como dice la Reina Valera, ultrajándolo. Y dice el 9: Abisaí, hijo de Sarbia, le dijo al rey: ¿cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme que vaya y le corte la cabeza. Y el rey dice: no es asunto mío ni de ustedes. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga. Y si es así, ¿quién se lo puede reclamar? 11. Si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjaminita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo. O sea, mire la mentalidad de David, es otra. Su corazón es diferente. Tanto Simei como Ahitofel le han traicionado y le han ultrajado y las cosas que en secreto conocía Ahitofel de David, él las ha hecho públicas ahora. Pero David se encomienda al Señor. David no está guardando ni siquiera contra Simei ningún resentimiento. Sus hombres le dicen: déjanos matar a este perro. ¿Cómo va de estar insultando al rey? Y David le dice: déjenlo. Ojalá un día las maldiciones que hoy estoy recibiendo, el Señor me las cambie en bendiciones. Pero mire el corazón de David, hermano. Cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, alguien nos está humillando, nos ha hecho una herida y alguien se nos ofrece para tomar venganza. Yo les aseguro que ustedes dicen: sí, como no, hagámoslo. Hágalo pues, dile, hágalo por mí, ya que yo no puedo. Pero David no responde con esa moneda. David tiene otra mentalidad. David tiene otra manera de resolver sus asuntos personales. David no toma este camino para resolver las contradicciones más profundas que hay en su corazón. La gente que lo ha lastimado no será objeto de su ira, ni de su rencor, ni de su enojo, ni de su venganza. Él se los dejará en las manos de Dios. Lastimosamente no va a ser así Ahitofel. Ahitofel va a tomar en sus manos la venganza contra David. Y ahí se ha metido a un lío bien peligroso. Se ha metido en un camino bien escabroso. Porque si bien el rey cometió un error, si bien David cometió algo que trajo consecuencias graves a su vida, no estaba en Ahitofel pasarle la factura que con Dios tenía él que resolver. No era asunto de Ahitofel tomar en sus manos la venganza contra el rey, y mucho menos usar cosas privadas que el rey le había comunicado en el secreto del palacio. Fíjese, capítulo 16, para que vea cómo Ahitofel va sacando con amargura y con una solvencia, con una fluidez el rencor que tiene adentro. Dice el capítulo 16: Absalón les dijo, versículo 20, 16-20:
Absalón le dijo a Ahitofel: pónganse a pensar en lo que debemos hacer. Y aquí viene el primer consejo. Mire cómo lo primero que Ahitofel saca es el dolor que tiene con David en el mismo campo sexual. Cómo David se acostó con su nieta. Ahora el primer gran consejo. Ahitofel le respondió: acuéstese usted con las concubinas que su padre dejó al cuidado del palacio. De ese modo, todos los israelitas se darán cuenta de que su majestad ha roto con su padre, y quienes lo apoyan a usted se fortalecerán en su poder. Él se acostó con mi nieta y destruyó su hogar. Hoy yo me voy a vengar, y el primer consejo que le doy al rey es: acuéstese con todas las concubinas de su padre. Vean la forma grotesca en que Ahitofel está sacando la amargura profunda que tiene en su corazón. Amados hermanos, si no aprendemos a manejar las heridas de las cuales ustedes han sido objeto, las traiciones que ustedes les han hecho, si no aprenden a llevar con cuidado delante de Dios y a manejar este tipo de situaciones, hoy pueden estar siendo usados por Dios y el día de mañana pueden terminar desgraciados. Oigan bien esto, hermanitos. Esto de la amargura, del rencor y la venganza no es un chiste. No es algo que nos podemos permitir en el evangelio. No es algo con lo que podemos jugar y ser condescendientes, ser indulgentes con sentimientos de amargura que tenemos en el corazón contra alguien. Las cosas que usted siente en secreto contra alguien, debe aprender a resolverlas. Porque si no las resuelve, hermano, esto lo irá degradando y llevándolo a un estatus hasta que termine desorientado, perdido y muerto. Comienza Ahitofel a maquinar su venganza. ¿Cuántos años de amargura había tenido con David? Y ahora viene la oportunidad de sacar, y tiene todas las ideas creativas para poder hacer daño. Pero ¿dónde va a terminar? Es la pregunta. ¿A dónde lo van a llevar? Pues quiero decirle que en medio de todo esto, Dios tiene sus tratos. Y David está en trato con Dios. David se ha encomendado con Dios. David ha colocado en las manos de Dios su vida. David enmendó con Dios lo que hizo con Betsabé. Y si David arregló con Dios lo que hizo con Betsabé, ya no estaba en Ahitofel querer cobrarle al rey su propia factura. Y Dios va a tomar partido. Y aunque no quiera Ahitofel, Dios va a estar al lado de David. Y aunque no quiera Ahitofel, Dios se va a poner al lado del hombre que él ha puesto como rey. No solo porque lo ha puesto como rey, sino porque ese rey ha sabido refugiarse en él, ha sabido acercarse a él, ha sabido humillarse ante él. David ha sabido encontrar en Dios el consuelo en las horas de la turbulencia, el perdón en las horas de su pecado. Ha sabido encontrar en Dios el refugio en la hora de la tormenta. Y Dios ha escuchado a David y camina con David y va a guardar a David. Y por más que Ahitofel tenga todo el arsenal para hacer los pedazos, porque Ahitofel tenía toda la capacidad para hacer los pedazos, sin embargo, el que va a terminar muerto no será David, sino Ahitofel, por una sencilla razón, hermanitos. Porque cuando nos hieren, no hemos aprendido a superar delante de Dios las heridas con que han golpeado su corazón. Cuando le han dañado, cuando le han ofendido, cuando le han humillado o cuando le han traicionado, no sabemos manejar
esa crisis profunda. Se vuelve amargura, después venganza. Al final todo termina en fracaso. Y dice el pasaje, capítulo 17, viene la segunda propuesta. Quiero que vea esto. Además, Agitofel le propuso a Absalón lo siguiente. Fíjese, yo escogería 12,000 soldados y esta misma noche saldría en busca de David. Como él debe de estar cansado y sin ánimo. Es que Agitofel conocía bien a David. Y es que exactamente así iba a estar David. Cansado y sin ánimo. Cansado por el esfuerzo físico que le representó salir corriendo, armar todo y huir en el momento. Y desanimado porque en la humanidad de David la traición de su hijo era algo impactante. No iba a estar David con ánimos para estar peleando. Él lo conocía muy bien. Yo lo atacaría, le haría sentir mucho miedo y pondría en fuga el resto de la gente que está con él. Pero mataría solamente al rey. Y los demás se los traería a su majestad. La muerte del hombre que usted busca dará por resultado el regreso de los otros y todo el pueblo quedará en paz. Pero quiero que vea lo que él dice. Fíjese cómo él en la propuesta ni siquiera le dice, rey, debería de seguirlo, atacarlo. No, vea cómo él dice en primer lugar todo. Porque es como que él quisiera hacerlo. No tanto que Absalón lo vaya a hacer. Dice, yo escogería, yo. Como que dice, si tú me das a mí, yo voy. Yo escogería. Esta misma noche saldría, lo atacaría, le haría sentir miedo, pondría en fuga y mataría solamente al rey. Fíjese hasta dónde llega la amargura ya de Agitofel. Ya ha diseñado un plan para matar al rey. Y no se lo dice no se lo dice ni siquiera en tercera persona, se lo dice, yo lo haría. Y la conclusión de toda esa propuesta que él tiene es, yo mataría solamente al rey. Ojo, está individualizando su amargura. Él no tiene crisis con los que son parientes de David. No tiene crisis con los que acompañan a David. Tiene crisis con David. David es el objeto de su ira. David es el objeto de su amargura. David es el objeto de su rencor. David es el objeto de su venganza. Es una cosa muy, muy, muy personal. ¿Estamos, hermanitos? Ahora, sigue diciendo. La propuesta le pareció acertada a Absalón, lo mismo que a todos los ancianos de Israel. Pero Absalón dijo, y aquí viene ya lo que David no puede controlar: llamemos también a Usai el arquita para ver cuál es su opinión. Cuando Usai llegó, Absalón le preguntó: ¿debemos adoptar el plan que Agitofel nos ha propuesto? Si no, ¿qué propones tú? Esta vez el plan de Agitofel no es bueno, respondió Usai. Usted conoce bien a su padre y a sus soldados. Son valientes y deben estar furiosos como una osa valiente, salvaje a la que le han robado su cría. Además, su padre tiene mucha experiencia como hombre de guerra y no ha de pasar la noche con las tropas. Ya debe estar escondido en alguna cueva o en otro lugar. Si él ataca primero, cualquiera que se entere dirá: ha habido una matanza entre las tropas de Absalón. Entonces a unos soldados más valientes, que son tan bravos como un león, se van a acobardar, pues todos los israelitas saben que David, su padre, es un gran soldado y cuenta con hombres muy valientes. El plan que yo propongo es el siguiente. Y él propone su propio plan. 14. Absalón y todos los israelitas dijeron: el plan de Usai el arquita es mejor que el de Agitofel. Esto sucedió
porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Ahitofel, aunque era el más acertado, y de ese modo llevar a Absalón a la ruina. ¿Están oyendo esto, hermanitos? ¿Cuál plan era el más acertado? De Ahitofel. Es que el hombre sabía. Pero cuando Dios va a confundir, hermanitos. Imagínese estar en lo correcto y estar perdido. Usted que suena como a algo ilógico. Tiene la fórmula para acabarse a David, pero Dios no lo permite. En medio de lo que Israel está pasando, Dios tiene con quién está. O sea, Dios está con David y no con Absalón. Por más que Absalón tenga pegue, tenga crecimiento, tenga fuerza y se haya dormido un grupo de gente y tenga un gran consejero, Dios no está con Absalón. Dios está con David. Y aunque el plan para destruirle es ideal, Dios no lo va a permitir. Y Dios intervino para oscurecer el pensamiento de Absalón y tomar el consejo equivocado. Porque el consejo de Utai, aunque era equivocado para Absalón, era acertado para David. Porque el consejo de Usai era crear un combate abierto. Eso le daba a David unos cuantos días para reponerse del impacto de la traición y reorganizar el ejército. Y David ya reorganizado, David ya preparado, David ya superado mentalmente el efecto emocional de la traición, David tenía, como muy bien lo dice Usai, la capacidad, la valentía y la experiencia para armar y contraatacar. Y en el contraataque David tenía los mejores soldados. Los valientes de David eran hombres tremendos de guerra. Eran hombres que se paraban a luchar, y en campo abierto Absalón ya no tenía ninguna esperanza. El consejo de Usai para David era benéfico porque le daba unos cuantos días para asimilar la traición, el golpe emocional de la traición, y para que saliera a flote su carácter valiente de guerrero y su experiencia militar para organizar y para dar el contragolpe. Y en efecto así pasó. Cuando fueron a la batalla, el ejército de David destrozó al de Absalón. Ya en campo abierto, David, habiendo asimilado el golpe y teniendo capacidad militar, Absalón no tenía oportunidad. Solo tenía oportunidad ese día, donde David salió golpeado emocionalmente, donde David estaba desanimado en su espíritu, donde quizá si Absalón llega a quererlo matar, quizá ni se hubiera puesto. David era su hijo. Ese día era el único día que podía matarlo. Al darle 2, 3, 4 días más, ya no. David se repone, se reestructura, monta el contraataque, y ya su ejército bien armado. Absalón no tenía oportunidad contra David. Tenía más capacidad militar David y tenía hombres de mayor experiencia en el campo de batalla. Sin embargo, aquí donde la palabra entra, todo esto sucedió porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Ahitofel para llevar a Absalón a la ruina. Hermanos, esto de los resentimientos, tengan mucho cuidado. Esto de las amarguras, tengan mucho cuidado. Esto de las venganzas, tengan mucho cuidado. Estos sentimientos de amarguras crecientes que van desglosando y destilando odio y rencor a cada paso que dan, y queriendo aprovechar la oportunidad para vengarse de su hermano o de su hermana, tenga cuidado. La frase con la que terminamos el mensaje primero, basado en la parábola y Génesis,
era que cuando la venganza ha tomado control de nuestra vida, Dios llega para apartarnos de su obra. Porque gente que esté trabajando con amarguras y venganzas en la obra de Dios, Dios no les da espacio a esa persona, sea quien sea. No importa el cargo que ocupe, si está haciendo la obra de Dios con sentimientos de amargura y de venganza, Dios lo va a apartar. Porque Dios no camina así, Dios no obra así. David tenía esa cualidad, por eso la Biblia le llama siempre un hombre conforme al corazón de Dios. David cometió ese error con Betsabé, pero saben, él no tenía un corazón vengativo. No tenía un corazón presto para tomar en sus manos de manera pronta y inmediata, sacarse el dolor que le causaron, el resentimiento que le produjeron, la herida que le hicieron, de volver con el mismo golpe. Él nunca tuvo eso. Es más, este Simei que sale a apedrearlo, a escupirlo y a hacer polvo y a ultrajarlo, a soltar una gran ultrajada de mercado, David no toma las cartas en el asunto. Tiene su escudero que le dice: déjame matar a este perro, y él dice: no, déjenlo, que sea Dios quien decida las cosas. Y cuando David venía restaurado por Dios de regreso al palacio, este que lo ultrajó sale ahí bien mansito: Señor, perdóneme, Señor, mire, fue sin querer, que yo lo dije, que aquí, que allá, que no sé qué, de cuándo. Y le dice el otro: Señor, este te maldijo, déjame matarlo. Otra vez se lo querían acabar, porque, pues sí, porque el que tenía la par era un guerrero, pues, y el guerrero es un enemigo, es enemigo. Y le dice: Señor, déjame matarlo. Y él le dice: no, le dice, hoy es día de fiesta, que no haya muerte. Imagínense, pudo haberlo matado, pudo haberlo decidido, pero no lo hizo David. David tenía ese corazón que la Biblia le va a llamar: su corazón era como el corazón de Dios. Un hombre que, no obstante sus fallas humanas, jamás atesoró resentimientos, amarguras, venganzas en su corazón. Él sabía que el Dios a quien servía siempre lo iba a exaltar, y que él no necesitaba de sus propios recursos. No necesitaba de su poder ni del poder de fulano para sacarse la espina y causarle a este el dolor que me causó. Él sabía que Dios tiene a todos en sus manos, y que respectivamente a cada uno nos va pasando la balanza el Señor. Él sabía que Dios le había pasado la balanza a él y lo había aceptado. Lo había reconocido, le había pedido perdón. Ahí está Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mis pecados, límpiame. Y ahí comienza a decirle David el arrepentimiento y la humillación delante de Dios. Y cuando la gente lo traicionó, lo difamó y lo humilló, en la hora crítica de él supo aceptar delante de Dios y dejó en las manos de Dios la traición de esta gente. Al final David regresó, salió huyendo, lo humillaron y lo sacaron, pero él regresó triunfante, victorioso, honrado por Dios. ¿Qué nos cuesta esperar la restauración de Dios? ¿Qué nos cuesta humillarnos delante de Dios y dejar que sea Dios quien nos exalte? A veces nuestro orgullo es tan grande que no ponemos la boca en el polvo, como dice Lamentaciones. Mejor cállese, ponga la boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Nosotros queremos seguir
con nuestras fuerzas, queriendo ahí seguir flotando de manera humana. Hay momentos en la vida en que Dios trata con usted. Humíllese delante de Él, ponga su boca en el polvo y espere en la misericordia de Dios. Y cuando Dios lo vea humillado, cuando Dios lo vea humillada, cuando Dios lo vea delante de su presencia, en verdad humillado, Él lo va a levantar. Y cuando Él lo levante, pueden haber planes contra usted, consejeros contra usted, redes contra usted, y ninguna de esas podrá. Cuando Dios lo restaure y lo levante y alce su cabeza, nadie podrá contra usted. Pero si prevalecen en usted la arrogancia, el orgullo, la amargura, Dios irá llevándolo de derrota en derrota, de derrota en derrota, de derrota en derrota. Porque a nosotros no nos derrotan los hombres. Es el Señor que lo permite cuando ve el orgullo, la terquedad, la arrogancia que hay muchas veces en nosotros. Así como tampoco nos levanta nuestro poder, nos levanta el Señor cuando ve nuestra humillación, nuestro quebrantamiento, nuestra entrega, cuando ve nuestra conversión. Él nos levanta. Y cuando Él nos levanta, hermanitos, no hay mano que detenga nuestro levantamiento. Y claro, esto nos lleva al capítulo 17, versículo 22. David y quienes lo acompañaban se fueron y cruzaron el Jordán antes de que amaneciera. Todos sin excepción lo cruzaron. Ahitofel, por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, aparejó el asno y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, luego de arreglar sus asuntos, fue y se ahorcó. Así murió. Yo no estoy para cambiar a ninguno de ustedes. Yo no soy Dios. Estoy para transmitirles la palabra de Dios. Cada quien que aprenda a resolver sus asuntos, porque eso es urgente de cara al futuro de nuestros ministerios. Es urgente de cara al futuro de nuestras familias. ¿Qué resolvió Ahitofel con tantos años de resentimiento? ¿Qué resolvió? ¿Qué resolvió Ahitofel con participar activamente en una rebelión contra el rey y usar información bien íntima para poner al rey en ridículo y para ponerlo en aprieto de su vida? ¿Qué hizo? Nada. Nada. Por una sencilla razón. David estaba en trato con Dios y Dios estaba con David y no con Absalón. Y Ahitofel le apostó al caballo perdedor. Ahitofel le apostó al rey que no era rey. Le apostó al hombre que no era hombre de Dios. Le apostó al hombre que indudablemente el rey había cometido una falta gravísima contra él y su familia. Y quizás David nunca le pidió perdón, quizás. Pero la historia de Ahitofel nos recuerda hasta dónde nos llevan las consecuencias de llevar cargando en el corazón heridas, golpes, resentimientos, odios contra las personas, sin tener la capacidad de aprenderlos a superar, aprenderlos a sanar delante de Dios. Hay gente que está sirviendo con grandes deseos de venganza. Hay gente que está sirviendo con tantos resentimientos.
Miren, hermanos, si la persona que a usted le ha lastimado no arregla sus cuentas con Dios, déjela. Usted arregle su corazón usted. Si esa persona no arregla cuentas con Dios, déjela, ya va a ver lo que Dios va a hacer. Y si esa persona ha arreglado sus cosas con Dios, no se meta en cómo Dios está trabajando con esa persona. Porque aunque David estaba sufriendo una de las consecuencias de su trato con Dios, no era tarea de Ahitofel hacer parte en contra del rey. Porque eso era trato de Dios con David. Él estaba tratándolo por su error. Pero tomar cartas contra el rey ya no era tarea de Ahitofel. Ahí su rencor, su amargura, le jugó una mala pasada y le hizo tomar una decisión equivocada y apostarle al caballo perdedor. Al final, Ahitofel terminará como terminará Absalón: muerto. Absalón guindado de un árbol de la melena y él guindado de un palo en su casa, ahorcado. Los dos van a terminar colgados. ¿Están oyendo, hermanitos? Hermanos, por eso dice Hebreos, y aquí termino. Esto no es cosa, esto es cosa complicada, hermanos. Tengamos cuidado en estas cosas. Esto no es. Dice Hebreos 12. Hebreos 12:14. ¿Lo tienen? Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Oiga el poder de la amargura, corrompe a otra gente. Y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esta bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. No hubo retroceso. Ahitofel ya no tenía retroceso. Tenga cuidado, hermanito, de no cruzar la línea donde ya no hay retorno, donde ya no se le dio lugar para el arrepentimiento. Ahitofel cruzó esa línea. Judas cruzó esa línea. Y cuando se cruza esa línea, solo queda su muerte. El anonadamiento, el no ser ya nadie, el no existir ya, volver a ese anonimato del cual Dios lo sacó y del cual Dios no quisiera que vuelva, pero nuestros corazones rencorosos nos hacen volver al anonimato de regreso. Ahitofel era como estar oyendo a Dios y terminó guindado de una viga de su casa. ¿Por qué? Tenía una amargura que le llevó a la venganza y le llevó a tomar decisiones equivocadas. Porque aunque, si quieren pasen a hablar, hijitas, ustedes dos. ¿Quieren pasen aquí las dos? Y digo de predicar yo y hablan ustedes. Aunque David estaba en un trato con Dios, él tenía que ser fiel al hombre con quien Dios estaba tratando. Dios no tenía negocio con Absalón.
Dios tenía sus negocios con David. Y aún el sufrimiento que estaba pasando era parte del trato que tenía con él, no con Absalón. Porque Dios no tiene trato con traidores. Dios tiene trato con quienes son fieles al llamado y a la misión. Pónganse de pie, hermanitos. Amados hermanos, no pueden ir por la vida sirviendo a Dios con esas amarguras. No les va a ir bien. No van a terminar bien. Van a tomar decisiones que les van a llevar por el camino errado. Van a tomar opciones que irán prejuiciadas por su amargura. Y cuando tomen esas opciones, se van a subir en el caballo que no va a Dios. Van a ir en la dirección donde el Señor no va. Y no vale la pena que los dones, llamamientos, privilegios que Dios les ha hecho, los bote porque no supo manejar un rencor, un daño, una herida, una molestia. No vale la pena que por la incapacidad de perdonar usted vuelva al anonimato y que día a día esté más lejos del plan de Dios para su vida. Padre, esta es tu palabra, la recibimos. Entendemos lo delicado que es atesorar amarguras que corrompen a muchos. Y reconocemos que esas amarguras nos llevan a vender nuestra primogenitura y a botar nuestra bendición y a cruzar líneas de la cual ya no hay regreso, como fue con Ahitofel. Nunca supo perdonar a David. Y cuando David atravesó una hora difícil, él aprovechó para vengarse de su dolor. Pero esto lo terminó en el suicidio. Lo terminó matando. Padre, no queremos echar a perder esta bendición maravillosa.